venezolanos, el movimiento estudiantil en representación de la juventud. La juventud venezolana, considerando la naturaleza totalitaria del régimen que nos gobierna, e inconforme con las mentiras, espejismos y violencia con la que se impone, hiriendo profundamente los corazones de todos los venezolanos y pretendiendo oscurecer nuestras conciencias, generando resentimientos y divisiones en la sociedad. Ante la responsabilidad histórica de guiar la opinión pública para lograr la reconciliación del pueblo venezolano y reconquistar la democracia, hemos acordado los principios y exigencias que fundamentan nuestra lucha de resistencia no violenta. Venezuela vive una hora atormentada de miseria, un drama construido por la mentira que impregna nuestros corazones de odios y divisiones. El régimen engaña al mundo calificando nuestras protestas como violentas y pretende negar la profunda crisis que vive el país, como si no fueran obvias las razones para manifestar tanto descontento social. Nuestro pueblo padece incontables injusticias a causa de la violencia, la profunda crisis económica, el irrespeto al Estado de Derecho. Nos han arrebatado nuestra libertad y con ella el futuro próspero de nuestro país. Como juventud venezolana reconocemos el deber de manifestar nuestra inconformidad a través de protestas pacíficas, contundentes contra todos estos atropellos, para dirigirnos a la reconquista de la libertad y la democracia, para realizar el sueño de un país donde sea posible la inclusión, la paz y la prosperidad de todos los venezolanos. Queremos superar el fracaso histórico al que nos ha condenado este régimen. Nuestro movimiento promueve un cambio social integral para Venezuela que no responde a ningún lineamiento político partidista. Somos jóvenes liberados de los resentimientos, prejuicios y divisiones. Queremos una Venezuela libre y sana en su corazón. Hemos despertado el deber de luchar contra el yugo de la mentira y no descansaremos hasta que nuestra patria vuelva a ser una para todos los venezolanos. Nuestra valentía no nace del coraje de la violencia, sino de la firmeza de nuestras convicciones. Ante los recientes acontecimientos que manifiestan de forma patente las mentiras e injusticias del régimen venezolano, exigimos lo siguiente. Primero, exigimos libertad para todos los jóvenes detenidos, que cesen las torturas y la violación a los derechos humanos de manera inmediata, y exigimos justicia contra quienes ordenaron y cometieron tortura a los detenidos. Segundo, exigimos que cesen las técnicas represivas que responden a modos violentos y que generan tanto descontento dentro de nuestras Fuerzas Armadas. Tercero, exigimos el desarme inmediato de los grupos paramilitares armados que se hacen pasar por colectivos comunitarios que causan temor a la población venezolana y que no queden impunes tantos delitos cometidos. Cuarto, exigimos la renovación y relegitimación de los poderes públicos de una manera democrática y consistente con la realidad del país, que permita, entre otras cosas, la renovación de los periodos rectorales de nuestras universidades autónomas. Quinto, exigimos el cese a la censura en los medios de comunicación y condenamos categóricamente la hegemonía mediática mentirosa del régimen venezolano, que busca la desinformación y el chantaje al pueblo. Sexto, condenamos la destrucción del aparato productivo nacional, que ha generado escasez y alto costo de la vida, y aún más nos devalúa la posibilidad de edificar nuestro futuro. Llamamos a toda la sociedad civil, a sus sindicatos, a sus gremios, a los empresarios, a los trabajadores y a la institución familiar para que se unan a nosotros en este reto histórico, por la justicia y reconciliación de todos los venezolanos. Al odio no puede vencerle el odio, solo el amor prevalece. Llamamos a las Fuerzas Armadas Nacionales, como hermanos venezolanos, a plantearse con nosotros la reconstrucción republicana del país. Nuestra lucha es la suya, contra la mentira y la injusticia, y por la construcción de una Venezuela independiente, próspera, justa y democrática. Y a quienes hoy se hacen llamar gobierno, sepan que como juventud venezolana nos planteamos una sociedad reconciliada, basada en la solidaridad y justicia. No dejaremos de luchar y resistir hasta que ésta se materialice. Reconstruyamos Venezuela, reconquistemos la democracia, restauremos la justicia, recuperemos la libertad y por último, reconciliemos el país.